Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a este su programa Hablemos de Cooperativismo. Les saluda Mari Carmen Alarcón. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Nos acompaña en el segmento de la entrevista Margarita Hernández. Con ella vamos a analizar cómo se encuentra el sector de la economía popular y solidaria y también cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que la CEPS está realizando para el bienestar del sector. Así que de esta manera le saludo muy cordialmente al doctor Gustavo Alarcón. Buenos días y les doy paso para la entrevista. Muy buenos días a todos los cooperativistas. En esta semana vamos a tener como invitada muy especial a la doctora Margarita Hernández, quien es superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Luego de 8 semanas de que hemos tenido esta pandemia, esta emergencia sanitaria en el país, y que se ha elaborado a medio tiempo y que todas las instituciones se han paralizado. En cambio, el sistema financiero popular y solidario ha seguido activo todos los días, todas las horas. Y por eso queremos primeramente agradecer a la doctora Margarita Hernández por darnos o concedernos esta entrevista para los 7 millones de cooperativistas que vemos en el país y para todo este sistema financiero popular y solidario que está a la expectativa del organismo de control. Y no solamente de estos 7 millones, sino de toda la población ecuatoriana, para que nos indique cómo está el sistema financiero popular y solidario, cómo lo ha visto, cómo ha actuado en estas últimas 8 semanas de la pandemia del COVID-19. Bienvenida, doctora Margarita Hernández, y muchas gracias y muy agradecido por esta entrevista. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, todos los espacios que nos permitan llegar a las organizaciones y a través de ellas a sus socios son importantes. Permítame comenzar comentando que efectivamente desde el 3 de marzo de este año, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ante los hechos que ya eran de dominio público, activó su plan de contingencia. Y dentro del plan de contingencia también se iniciaron acciones que tenían que ver con activar a su vez protocolos dentro de los planes de contingencia de las propias entidades del sector financiero popular y solidario. En primer lugar, y por sobre todo de manera urgente, lo que tenía que ver con el monitoreo de liquidez. Si es que nosotros pensamos en uno de los elementos más fundamentales dentro de lo que es la gestión de un intermediario financiero en un momento de crisis como el que estamos atravesando, tenemos que necesariamente referir a esa liquidez. Y por eso me voy a permitir darle algunos datos que creo que son muy interesantes. Al mes de abril, los depósitos de las entidades del sector financiero popular y solidario ascendieron a 12.617 millones de dólares. Eso, si es que se compara con el año anterior, representa un crecimiento del 12.3%, es decir, un saldo de 1.383 millones de dólares. Lo anterior no obsta para que, considerando los hechos que han sucedido en el país y toda la normativa que se ha emitido, especialmente lo que tiene que ver con las restricciones de movilidad, hayan habido reducciones en esos depósitos. Y efectivamente, si comparamos con el mes anterior, la reducción fue del 0,6%, es decir, una disminución en el saldo de depósitos de 74 millones de dólares. Pero estos dos indicadores, es decir, el crecimiento de los depósitos comparado con el saldo que tenía el sector hace un año y la reducción de los depósitos en función de lo que ha sido la crisis durante el mes de marzo, nos dan la medida de que el sector está fuerte, está debidamente respaldado por sus socios y confirma una vez más que las organizaciones tienen un comportamiento anticíclico que nos permite prever que saldrán como debe ser
de manera óptima de esta circunstancia que es compleja para todos, pero que tenemos que saber sobrellevar. Otro factor importante para entender lo que están haciendo las organizaciones dentro de la lógica de superar esta crisis es precisamente lo que tiene que ver con el crédito. La mayoría de entidades no ha dejado de colocar operaciones de crédito y lo que se ha hecho es optimizar los procesos, haciendo determinados tipos de análisis que tal vez tengan que ver con situaciones coyunturales que antes no se consideraban. Y por otro lado, las entidades también están buscando líneas contingentes de liquidez, precisamente para poder tener un plan en el momento en que sea necesario recurrir a un agente tercero en función de alguna necesidad específica. Si es que nosotros vemos lo que significaría la gestión de las organizaciones y el óptimo desempeño de esas organizaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el sector financiero nacional, otro elemento que tenemos que analizar es del patrimonio. Y a marzo del 2020, el patrimonio de las entidades es de 2.369 millones de dólares. Y de este total, de este número, el 57% son reservas. Eso, vuelvo, nos da la medida de la fortaleza que tienen las entidades del sector financiero popular y solidario. Hay un tema adicional que creo yo que es coyuntural y que hay que tomarlo efectivamente como aquella herramienta originaria, primigenia, que se gestionó en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, precisamente para hacer posible a las organizaciones frentear de mejor manera lo que estaban sufriendo, pero que no es la única, insisto, es la primera, y nos va a ir abriendo la puerta de otros ajustes normativos que son necesarios y que los tenemos que ir trabajando. Así es, doctora. Entonces, ¿usted considera que el sistema financiero popular solidario se encuentra sólido? Que nunca ha demostrado debilidad y que ha estado atendiendo durante todas estas 8 semanas que han sido críticas para el país. No ha parado de atender en los más rincones del país, en todas sus agencias, en todos sus cajeros. Eso demuestra una madurez del cooperativismo desde que se hizo cargo de la superintendencia. Sí, ahí tenemos que analizar un elemento que es básico y que las organizaciones lo conocen y es el de los segmentos. Es muy distinta la capacidad de reacción de una organización del segmento 1 que la de una del segmento 5. Y otro elemento que es fundamental es el de las organizaciones que tienen un vínculo de sus socios con alguna empresa o gestión en particular. Voy a darle un ejemplo. Las organizaciones que tienen como socios de manera exclusiva, por ejemplo, a las personas que están vinculadas a una entidad educativa, sea colegio, escuela o de educación superior. Automáticamente, al estar cerrada la entidad educativa, esto impacta en la operatividad de la cooperativa y por lo tanto sus lógicas van a cambiar. Las cooperativas institucionales más que todo, ¿no? Correcto, porque tienen una lógica distinta. Ahora, la superintendencia emitió el día 17 de marzo una circular para que todas las organizaciones apliquen la normativa que está vigente respecto de lo que es apertura y cierre de oficinas en circunstancias de fuerza mayor. Y esto ha permitido que las organizaciones tomen decisiones apropiadas para poder atender de la mejor manera a sus socios. Entonces, efectivamente, sí, las organizaciones están atendiendo a sus socios a través de todos los canales que tienen dispuestos para esto, pero es en función de las lógicas de la propia organización y de las necesidades de los socios. Entonces, cajeros automáticos, las que tienen ese servicio y lo brindan, páginas web, las que tienen ese servicio y lo brindan, y por supuesto, respetando esta brecha que existe entre las cooperativas, insisto, de los segmentos 1, 2 y hasta el 3, que brindan servicios y tienen canales que son distintos a las de las cooperativas de los segmentos 4 y 5 y a las institucionales. Claro. Ahora el cooperativismo también tiene ya la cooperativa digital, que es muy importante, que también le ha dado dinamismo al sistema financiero popular y solidario. Por supuesto que sí, pero no es la realidad de todas las organizaciones y por eso hay que siempre acordarnos de que aunque hablemos de un solo sistema financiero popular y solidario, las 541 organizaciones que lo integran tienen particularidades y diferencias
que debemos entender inclusive para poder gestionar la normativa adecuada de manera oportuna. Y vuelvo a la resolución del diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Una de las razones fundamentales para que la norma señale de manera categórica que para dar el diferimiento se tiene que analizar en primer lugar la situación de la organización es precisamente la segmentación. Y ahí entiende uno lo que está detrás de esta diferencia, de estas brechas que efectivamente existen, pero que no significan que las organizaciones tengan alguna desventaja frente a otros intermediarios del sistema financiero. ¿Cómo le ha visto usted, doctora, esta resolución que fue notificada a las cooperativas de la Junta, la 658, dada el diferimiento de créditos con sus socios hasta 90 días, 2 meses? ¿Cómo le ha visto usted ya internamente dentro del ente de control de la superintendencia el actuar de las cooperativas? Nosotros hemos visto una recepción muy favorable respecto de las organizaciones y una aplicación realmente importante. Al mes de marzo, nosotros recibimos reportes de que se habían diferido, a propósito de la aplicación de la resolución 568, 252.657 operaciones. ¿Qué significa esto? Significa un saldo de 2.398 millones de dólares en operaciones diferidas. Y esto es muy importante si es que uno considera el alivio que eso representa para los socios que recibieron esos créditos y que muy posiblemente están afectados en su actividad económica en función de los hechos que se han determinado por la pandemia. Entonces, creo yo que esta herramienta no solo que permitió que las organizaciones puedan apoyar a sus socios, sino que lo han hecho de manera efectiva y los números que se citaron son la muestra de aquello. Ahora, la resolución tiene un plazo de aplicación de 120 días. Esto significa que todos los días seguimos teniendo operaciones que siguen difiriéndose de manera extraordinaria. Entonces, este número va a crecer, este saldo va a crecer, pero las operaciones están siendo diferidas y por lo tanto las organizaciones tienen una receptividad apropiada, adecuada y están favoreciendo, apoyando a sus socios a través de la norma. Lo que le quería decir es, siendo las cooperativas de ahorro y crédito parte del sistema financiero popular y solidario, ¿está bien ligada esta resolución al sistema popular y solidario? Porque estamos combinados los dos. ¿Usted cree que también el sistema popular y solidario está ayudado por el sistema financiero? Ahí hay que entender que los temas que son de sistema financiero son transversales y que las entidades del sector financiero popular y solidario forman parte de ese sistema financiero nacional. Sin embargo, se respeta lo que dispone el código y la normativa se diferencia. Por eso hay una resolución de diferimiento para la banca pública y privada y una resolución de diferimiento para el sector financiero popular y solidario. Y como yo le decía, los números demuestran que efectivamente la norma ha tenido no solo una acogida interesante, sino que ha servido para suplir las necesidades de los socios. Si es que nosotros vemos el universo del número de operaciones que se han diferido, que se han favorecido por la norma, nos vamos a dar cuenta de que el 59% de las operaciones diferidas son de consumo, el 38% de microcrédito y el 3% de vivienda. Pero si vemos desde el punto de vista del saldo, es el 53% del saldo de la cartera de consumo dentro del universo de lo que se ha diferido, el 30% de lo que es microcrédito y el 16% lo que es vivienda. ¿Qué significa esto? Significa que operaciones que son importantes para los socios, pero que ante los hechos que estamos todos teniendo que transitar forzosamente, se han visto impedidos de cumplir con la obligación, lo que están haciendo es aplicando la normativa para no perjudicar ni a su cooperativa ni su operación de crédito. Y esto nos da una señal interesante, y es esa señal precisamente del vínculo entre el socio y la organización, y entre la organización y el sistema financiero. Un sistema financiero que en este momento está haciendo un gran esfuerzo por soportar y apoyar a una economía que tiene que volver a levantarse.
Así es, y ese es el soporte del cooperativismo, porque el cooperativismo tiene sus principios y sus valores que tanto en la economía real como en el sistema financiero deben cumplirlo. Y esa es la razón y la existencia del cooperativismo ecuatoriano y del sistema popular y solidario. Así es. Un tema interesante para poder hacer este análisis respecto de lo que tiene que ver ya con los principios de las organizaciones y la aplicación de la norma, se puede dar si es que uno ve lo que ha sucedido en la aplicación del diferimiento extraordinario por provincia. Tenemos números interesantes que nos permiten ver que Pichincha y Azuay son las provincias en donde más operaciones se han diferido con este procedimiento. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque si uno piensa en el total de la cartera de las instituciones, son precisamente Pichincha y Azuay dos de las provincias que más cartera representan en cuanto a la distribución de las operaciones en territorio. Entonces, vemos una acogida importante, como yo le decía, tanto de las organizaciones como de los socios, porque no hay que olvidarse que la norma toma en cuenta estos dos elementos. El diferimiento extraordinario se puede hacer por voluntad de la organización o por pedido del socio y analizando tanto la situación de la cooperativa o de la mutualista como la situación del socio que solicita el diferimiento. Estos datos nos da a entender que el movimiento cooperativo en estas dos provincias y en el resto del país es importante dentro de la economía nacional. Por supuesto que sí. Y yo creo que lo más interesante en este momento no es pensar en lo importante que fue o lo importante que es, sino en el rol fundamental que tiene que desempeñar de aquí en adelante. Porque, insisto, es el sistema financiero, que también está integrado por el sector financiero popular y solidario, el que tiene la tarea enorme de volver a dinamizar la economía. Y para eso el reto está en las organizaciones. Y se va a tener que trabajar en entender cuáles son ese nuevo tipo de operaciones que la economía necesita, cómo tiene que gestionarse el crédito en una nueva realidad en el que muchos de los temas que teníamos sentados o que asumíamos como lógicos van a cambiar. Y ese compromiso del sector financiero con la economía va a obligar a las organizaciones a tener que replantearse muchos temas. Y por eso ahora más que nunca necesitamos que el sector reaccione como lo que es, como un grupo de entidades adecuadamente estructuradas, administradas por sus dueños, que son sus socios, y que entienden lo que significa este compromiso con los principios del cooperativismo, que además tienen que ver con compromisos que en este momento son de todos los ciudadanos y del país. Así es, doctora, pero en muchos seminarios que por esta ocasión del COVID se están manifestando de la economía y del cooperativismo a nivel internacional, se manifiesta lo que usted está indicando. Pero también para esto necesitamos de la Junta de Regulación Monetaria que dé las indicaciones necesarias, porque ustedes son el órgano de control, pero también necesitamos algunos cambios. No sé ustedes cómo están proponiendo a la Junta, porque usted tiene la razón, tenemos que adecuarnos a otra actividad diarias, a otra actividad del movimiento financiero, pero sí tenemos también que ver algunas resoluciones que tome la Junta. Por supuesto que sí. La normativa va a tener que evolucionar exactamente como las organizaciones van a tener que evolucionar y en eso estamos todos claros. Lo que hay que entender también es que todo este trabajo, toda esta gestión que ha hecho la superintendencia durante los 8 años que existe y que han permitido que ahora tengamos un marco normativo claro, diferenciado y adecuado para las organizaciones, no puede debilitarse. Y que si se hacen ajustes, estos ajustes van a tener que ser temporales, porque no podemos permitirnos que esta estructura bien formada y que ha fortalecido el sector se debilite a propósito de un tema coyuntural. Estamos trabajando en crear incentivos adicionales para que las entidades busquen la mejor manera de aplicar el diferimiento extraordinario de obligaciones, porque vemos que es una medida que ha tenido, como yo indicaba con los números, una acogida interesante tanto en las organizaciones como en los socios. Pero tenemos que también crear mecanismos temporales
para mitigar el impacto en las organizaciones de la capacidad de pago de los deudores. Aquí hay que entender todo lo que tiene que ver con la estructura normativa y nuevamente con la segmentación, porque no podemos descuidar lo que tiene que ver con el segmento y con la lógica de organizaciones que no tienen las mismas capacidades de gestión y de reacción que tienen otras dentro del mismo sector. Entonces, estamos planteando ajustar algunos plazos de cumplimiento y de implementación normativa, no para que desaparezca el plazo o para que se haga laxa la norma, sino más bien para darles a las organizaciones la posibilidad de replantear su entorno y luego empezar a cumplir la normativa de manera óptima y pensando en fortalecer lo que se ha ganado, no en perder o en retroceder lo que las organizaciones ya han conseguido en materia de cumplimiento normativo. Completamente de acuerdo a usted. Eso es lo que ha demostrado que el cooperativismo esté más maduro, que todas sus instituciones hayan madurado para afrontar esta situación que nadie pensó en la historia de la humanidad que nos iba a pasar. Porque si nos encontraba un sistema financiero popular debilitado, sin normas, sin el fortalecimiento que usted le indica, hubiéramos padecido y hubiéramos caído muy rápidamente. Sí, la historia sería muy distinta. Y por eso mismo tenemos que cuidar mucho los ajustes que se hacen de manera temporal, precisamente para no perder lo ganado. Y yo creo que son las instituciones las primeras en entender esto, porque son las que sienten lo que ha significado el cumplimiento normativo y la estructura normativa que se ha armado alrededor de lo que es el sector financiero popular y solidario. Y ese es otro tema que tenemos que cuidar por sobre todas las cosas. No solo que no puede retroceder el marco normativo porque por principio tenemos que propender a mejorarlo, sino que tenemos que mantener esta cultura que se ha formado de cumplimiento normativo en las organizaciones. Cultura que precisamente ha llevado a que se crezca como se ha crecido y se rinda como se ha rendido en función de los objetivos de las instituciones. Tengo dos preguntitas, doctora Margarita, que me han hecho muchas cooperativas. Una es sobre este tratamiento de la reestructuración en el 568, que no es lo mismo que la banca en el 569, que por qué a las cooperativas les quieren tomar como reestructuras. Y la segunda es, las asambleas generales están como no hay cómo hacer reuniones de más de 30 personas, de 50, 10 personas, se puede hacer vía tecnológica para dar cumplimiento porque la mayoría de cooperativas quedamos sin hacer las asambleas generales. Claro. Permítame comenzar por la segunda pregunta, porque es un tema en el que tenemos que trabajar tanto para el sector financiero como para el sector no financiero. Tenemos ya una propuesta de normativa que nos permite modernizar lo que es la gestión de las asambleas. En este momento sería posible, si es que el reglamento de alguna de las organizaciones prevé otro tipo de mecanismos como el votar por correo electrónico o hacer asambleas que no sean presenciales por medios digitales, etcétera, etcétera, se podrían realizar. Sin embargo, la norma que tenemos no prevé esto y es rígida. Entonces, necesitamos cambiar la norma, ya tenemos la propuesta y estamos trabajando para que esa propuesta se gestione y se apruebe por la instancia correspondiente lo más pronto posible. Pero como le digo, este es un tema transversal para el sistema de la economía popular y solidaria y lo estamos trabajando así. Otro tema que hay que entender es que nos va a tocar cambiar no solo lo que es asambleas, sino muchos otros procesos que tengan que ver con las disposiciones que se van dando en la medida en la que van avanzando los temas que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Me voy a explicar. Temas como, por ejemplo, que en una provincia haya un tratamiento en cuanto a la semaforización y en otra no, y en esas dos provincias la cooperativa tenga que operar de manera diferenciada. Entonces, por supuesto, será posible hacer ciertas cosas en un lugar que no van a ser posibles en otro, siendo la misma organización. Esos temas los vamos a tener que ir trabajando poco a poco.
en este momento tenemos una ventaja, y es que todo el país está enfocado en entender cómo gestionar esta nueva realidad. Y por lo tanto, vamos a tener la apertura en todas las instancias para poder ir ajustando los marcos normativos correspondientes y lograr los resultados que son necesarios. Sin embargo, efectivamente, al momento, todas las asambleas que superen del número dispuesto por el COE nacional no se pueden realizar. Y eso es un problema porque además significa la imposibilidad de cumplir con otros procedimientos que están también reglados en la normativa. Y eso nos obliga a dar otros plazos extraordinarios. Es decir, todo esto es una cadena de cumplimiento normativo a la que tenemos que irle dando un desfogue para que puedan los procesos seguirse de manera normal. Insisto, normal en esta nueva realidad. Porque hay un tema al que tenemos que ya todos acostumbrarnos, y es que este hecho no es aislado y va a terminar, sino que vamos a tener que mantener durante un tiempo ciertas medidas que dispongan las autoridades correspondientes, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es adaptarnos, aprender a vivir en esta nueva realidad, coexistir con lo que tengamos que coexistir y por lo tanto ajustar la normativa, en unos casos de manera permanente y en otros de manera temporal. Y los que sean permanentes, y ahí yo me voy a permitir darle una opinión personal, yo creo que esto nos tiene que servir como una oportunidad, porque tal vez muchas organizaciones hubieran podido modernizar sus procesos electorales, por ejemplo, pero no lo han hecho. Y ahora todos nos vamos a forzar a modernizar nuestros procesos, a cambiar nuestras lógicas, a hacernos más eficientes. Y creo que esa es una ventaja de esto que nos está tocando vivir y la tenemos que aprovechar. Vamos a la otra pregunta, lo que tiene que ver con las diferencias entre la norma del sector financiero privado y del sector financiero público con el sector financiero popular y solidario. Efectivamente, la norma tiene diferencias, la que tiene que ver con la condición de los créditos que han recibido el diferimiento extraordinario una vez que se incumplen no es la única diferencia. Sin embargo, todas las diferencias tenían un análisis técnico por detrás que estaban fundamentadas en el entendido de que había temas que debían favorecerse en las cooperativas, pero no ser demasiado permisivos. Que no sea la aplicación de la norma un factor de riesgo para la gestión de los créditos de la entidad. Sin embargo, ya en la aplicación hemos visto la necesidad de hacer determinados ajustes a la normativa y esos ajustes están ya en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en proceso de gestionarse y apenas estén aprobados por la Junta, estos textos serán socializados a las organizaciones como lo hace el ente de control de manera regular. Muchas gracias, nos ha dado un respiro porque no sabe a este programa cómo han mandado esas preguntas porque, como usted dice, la Asamblea General quedamos en casi la mayoría de cooperativas y con esto de la reestructuración ya se va a acabar mayo y vamos a seguir todavía en rojo y se van a producir algunos problemas y usted sabe en esto de reestructuraciones ya en finanzas ya es otra cosa diferente. Así es. Doctora, para terminar y agradeciéndole un montón, un mensaje al pueblo ecuatoriano y a los cooperativistas, estos más de 7 millones, y a los empleados que están en frente de batalla mostrando la cara a sus instituciones, a las cooperativas que están atendiendo en todos los cantones del país sin saber lo que es. Pueden enfermarse o no pueden enfermarse, pero están dando la cara y solucionando los problemas a nuestra gente. Yo creo que el principal mensaje no lo puedo dar yo a las organizaciones, sino que es el que las organizaciones nos están dando a nosotros. Porque esos principios del cooperativismo que incluyen, por ejemplo, el interés por la comunidad o la cooperación entre cooperativas, son precisamente los que van a hacer que logremos a través de la economía social y solidaria darle la vuelta a esta crisis y volverla una oportunidad. Yo estoy convencida de que esta gestión anticíclica que hacen las organizaciones del sector financiero popular y solidario,
receptando depósitos cuando otros intermediarios financieros tienen retiros mayoritarios, logrando gestionar nuevos créditos cuando la mayoría de personas lo único que buscan es cómo entender la lógica de lo que va a ser el futuro de su economía familiar o de su economía dentro de la comunidad. Eso es precisamente lo que hace la diferencia. Y no es algo que venga, insisto, del supervisor. Viene de la esencia de las propias organizaciones y de estas personas a las que usted todo el tiempo refiere, los cooperativistas, aquel que está convencido de que el esfuerzo de muchos cuenta más que el esfuerzo de uno. Y en ese trabajo mancomunado tenemos que todos anclarnos para lograr sacar este país adelante. Porque creo que todos entendemos que ese valor del trabajo mancomunado es el que va a hacer que podamos ver mejores días después de esto. Insisto, no son solo aquellas organizaciones del sector financiero, son también las del sector real de la economía popular y solidaria, las que viven estos principios distintos y que a través de estos principios nos logran enseñar que sí es posible trabajar distinto, pensando en la persona por sobre el capital y poniendo al trabajo como herramienta básica para transformar la realidad. Muchas gracias, doctora Margarita Hernández. Ha sido un gusto y este ofrecimiento que se les hizo en el programa de Hablemos de Cooperativismo para todos los cooperativistas. Tenerle a usted, darnos ese mensaje de solidaridad y de cómo está el sistema financiero popular y solidario. Muchas gracias y muy pronto nos veremos nuevamente para seguir comentando de cooperativismo. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Estamos a las órdenes. Un saludo a todos quienes atienden el programa. Muchas gracias. Excelente esta entrevista que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias a la superintendenta y en sí a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que siempre están en Hablemos de Cooperativismo y nos están ayudando con la información precisa acerca de lo que está sucediendo en nuestro sector. Nosotros nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más de Hablemos de Cooperativismo. Hablemos de cooperativismo.